Bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de Materiales, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Almudena Torres Prado, que viene del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar de algo muy interesante y además muy divertido, que son nanomateriales funcionales, además a escala atómica, es decir, en el límite de lo que en estos momentos podemos manejar y podemos estudiar. Almudena se licenció en Químicas por la Universidad Complutense en el 2003, luego estuvo como trabajadora, como investigadora visitante en varias universidades, en la Universidad de Ginebra, en Suiza, en el Departamento de Quantum Matter Physics, y desde el 2007 fue investigador visitante en Zúrich, en Suiza también. En 2009 consigue su grado como doctora en la Universidad Complutense de Madrid, siendo sus directores los profesores González Calvet y García, y en 2009-2010 estuvo de nuevo en Suiza, en Ginebra, en el Departamento de Quantum Matter Physics, haciendo un postdoc, y desde 2011-2012 cambió otra vez más, esto es la movilidad de los jóvenes investigadores, a la Universidad de París 11, en el CERN, en Francia, y luego pues ya en 2013 ha empezado a estar un poco más sentada, ha dejado su mundo viajero y ha vuelto a sus orígenes, a la Universidad Complutense de Madrid, al Departamento de Química Inorgánica, y ha sido investigadora del programa Picata del Campus de Excelencia Internacional Moncloa, y además investigador principal de un proyecto nacional. Sus líneas de investigación y trabajo se centran en la microscopía electrónica de transmisión, con aberración corregida, con esos superaparatos que tenéis en el Centro Nacional de Microscopía y que son tan potentes y que nos permiten ver tantas cosas, y en la caracterización de materiales nanoestructurados, de los cuales nos va a hablar. Así que yo no te robo más tiempo. Muchísimas gracias, por estar aquí, bienvenida, y el tiempo es tuyo. Gracias, muchas gracias, José Ignacio, por la presentación y por la invitación a participar en estos seminarios internacionales de la Frontera de la Ciencia de los Materiales. Buenos días. El seminario de hoy, como os ha dicho José Ignacio, está enfocado a la microscopía electrónica de transmisión, aunque en el título no se lee. Y el motivo es que el Campus Internacional de Excelencia, como ya sabéis, cuenta con la suerte de tener dos instalaciones singulares. Entre sus instalaciones, una es el ISOM, que pertenece a la Politécnica, a esta universidad, y el otro es el Centro Nacional de Microscopía Electrónica, que pertenece a la Complutense y que está pues muy cerquita de Teleco, ¿vale?, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense. Y este Centro Nacional de Microscopía Electrónica sí que cuenta con todas las facilidades tecnológicas, como os decía José Ignacio, para poder estudiar materiales a escala atómica. La mayoría de los ejemplos que os voy a enseñar hoy se han obtenido en estas instalaciones, la interpretación de los datos, y mucho del crecimiento y la síntesis de estos materiales también son derivados de la Complutense y algunos del ISOM. Bueno, ¿por qué es útil la microscopía electrónica de transmisión para los que trabajamos en ciencia de materiales? Pues, en primer lugar, porque queremos entender los materiales que sintetizamos, los materiales que crecemos. Queremos verlos, queremos identificar en la menor escala posible cómo su estructura, si hay defectos, si hay intercaras, cómo son esas intercaras. Es decir, requerimos de técnicas de imagen que tengan una resolución espacial suficiente para dejarnos entender los materiales, si podemos, a escala atómica. Pero no solo nos sirve con ver, también queremos saber qué es lo que hay ahí, de tal manera que no funciona. ¿Hola? Ahora. Ya, perdón. Que queremos conocer cuál es la composición química en estos materiales, si la composición cambia de una zona a otra de nuestra muestra, queremos saber si nuestro estado de oxidación cambia, si cambia el enlace químico, es decir, también queremos
técnicas instrumentales espectroscópicas con la suficiente resolución en energía para poder entender qué está pasando en nuestro material. ¿Y cómo combinamos estas dos técnicas? Pues la microscopía electrónica de transmisión nos va a permitir tener las dos juntas, nos va a permitir obtener información local de la estructura cristalina y de la estructura electrónica de nuestros materiales, de tal forma que vamos a poder llegar a entender un poco mejor por qué el material que he crecido se comporta como se comporta, cuáles son sus propiedades. Y si en el caso de que esas propiedades no sean exactamente lo que yo esperaba, identificar qué es lo que está fallando para mejorarlo, para cambiarlo, modificar mi síntesis, modificar mi crecimiento. Por lo tanto, es una herramienta que nos va a ser muy útil. Para los que no hayáis visto un microscopio electrónico de transmisión nunca, esta es una imagen típica de un microscopio convencional que está en el Centro Nacional de Microscopía. Básicamente todos son similares, es una columna. En la parte superior tenemos una fuente de emisión de electrones, seguido de un sistema de lentes magnéticas que va a dirigir el haz de electrones formado hacia una zona donde está nuestra muestra, que va a ser esta zona aquí pequeñita, y después hay un sistema de lentes adicional que va a dirigir los haces tras la interacción de los electrones con la materia hasta los detectores, los distintos detectores. Bueno, pues ¿cuál es el parámetro que nos interesa tener cuando estamos trabajando con un microscopio electrónico? Pues si pensáis un poco así en microscopios, bien sean ópticos, electrónicos, incluso si pensamos en una lupa, lo que nos viene a la cabeza es aumentar una imagen, verlo en grande. Pues realmente ese no es el parámetro fundamental, porque nosotros podemos aumentar mucho, pero no ver nada. Lo que nos interesa es tener una buena resolución espacial. ¿Qué es eso? Pues la resolución, lo que le pedimos a nuestro microscopio electrónico es que podamos separar dos detalles adyacentes de manera diferente y clara. Es decir, si veis esta imagen y yo quiero saber qué es lo que está pasando aquí, cuando amplíe mi imagen, lo más probable es que me encuentre con estas dos situaciones. Sí, veo algún detalle, pero estas dos imágenes son distintas, está una deformada respecto de la otra. ¿Cuál es mi imagen real? La de arriba. Las dos me están proporcionando más información de lo que yo veo aquí, pero no es real. Tengo distorsiones, estoy en un límite de resolución que no es del todo válido, ¿de acuerdo? Tenemos que exigir a nuestro microscopio que sea capaz de devolvernos este tipo de imagen, ¿sí? Sin ninguna deformación, porque si no voy a malinterpretar qué es lo que está pasando en mi material. ¿Cuál es el límite teórico de resolución de un microscopio? Bueno, pues como todos, el límite de resolución va a venir determinado por la longitud de onda que utilizo para ver, ¿sí? Cuanto menor sea la longitud de onda, menor va a ser la distancia que soy capaz de diferenciar, mayor va a ser mi poder de resolución. Ahora bien, como estoy utilizando electrones, pues la longitud de onda es muy pequeña, voy a tener resoluciones espaciales muy buenas, muy pequeñas distancias que voy a poder resolver. Y es más, como utilizo electrones, si cambio el voltaje, si aumento el voltaje en el cual acelero esos electrones, la longitud de onda va a disminuir aún más. Voy a tener mejor poder de resolución. Cuando miro cómo se trabaja microscopía electrónica de transmisión en modo convencional con estos voltajes, observo que pues puedo responder muchísimas problemáticas de la ciencia de los materiales, ¿de acuerdo? Muchísimas. Ahora bien, la resolución real que estoy obteniendo está en torno a 0,5 nanómetros. En los microscopios con mejor óptica, de manera convencional, estamos un poquito por debajo de 0,2 nanómetros. Si os fijáis, si hacemos números, estas resoluciones espaciales están muy lejos de la resolución teórica que podríamos obtener numéricamente con la longitud de onda que estamos empleando. ¿Por qué? ¿Por qué no veo tanto como debería ver? Porque tengo un sistema de lentes que no son perfectas, ¿de acuerdo? Mis lentes están introduciendo aberraciones que me van a deformar, me van a modificar mi imagen, me van a limitar esa resolución, ¿sí?
Bueno, pues estas aberraciones son muchas y son bien conocidas desde hace muchísimos años, pero no es hasta cerca del año 2000 cuando el desarrollo computacional nos permite medirlas in situ en nuestro microscopio. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre entonces? Que si yo puedo medir, voy a poder eliminar. ¿Sí? Dentro de todas las aberraciones, que hay muchísimas, ya os digo, de distinto orden, con distintas simetrías, la que más nos limita la resolución espacial en un microscopio es la aberración esférica. ¿En qué consiste esta aberración esférica? De una manera muy simple. Si yo quiero obtener una imagen de mi objeto P magnificada, ampliada a través de una lente, pues aquellos haces dispersados, difractados que pasen cerca del eje óptico se van a focalizar en un punto, generando mi imagen, perfecto, de mi objeto. El problema es que los que pasen lejos del eje óptico se van a focalizar en otro punto. De tal manera que en mi plano imagen lo que me voy a encontrar es con una imagen deformada de mi objeto original. ¿Cómo deformada? De manera radial, esférica. Es algo similar a lo que podéis ver aquí, en este espejo con forma esférica. Posiblemente, si nos ponemos exactamente en el eje óptico, la imagen en este punto sea real, pero conforme nos alejamos de este eje óptico, encontramos una deformación de la imagen. Las distancias ya no son reales, la morfología, la forma ya no es real, estamos perdiendo resolución. ¿Cuál es la única manera que tenemos de solucionar esto? Pues medimos, ahora sí nos permite el desarrollo del informático medirlo in situ en nuestro microscopio y compensarlo. ¿Cómo? Pues utilizando elementos ópticos de baja simetría combinados, de tal manera que una vez que sabemos cuánto miden nuestras aberraciones, generamos exactamente la misma aberración de signo opuesto. No la elimino, las lentes son las que son, no las puedo mejorar más, pero la compenso, ¿de acuerdo? El resultado, aumento en un orden de magnitud la resolución. Estamos en resoluciones que a día de hoy este número se queda grande, estamos cerca de 0.05 nanómetros. ¿Vale? Con lo cual tenemos esa tecnología a nuestra disposición. Ya podemos ver una resolución espacial subnanométrica. ¿Qué modos tenemos para trabajar en microscopía electrónica de transmisión? El número de técnicas es tremendo, que está asociado a la microscopía electrónica de transmisión, pero hay dos modos fundamentales de trabajo que derivan de cómo llegan los electrones a nuestra muestra, ¿vale? La fuente de emisión que está aquí arriba, el sistema de lentes que teníamos antes de nuestra muestra, va a poder hacer que nuestro haz de electrones llegue de forma paralela, irradiando un amplio área de nuestra muestra, amplio. ¿Vale? Estamos hablando de un microscopio donde que queremos ver resolución atómica, tampoco es muy grande, pero simultáneamente, ¿sí? De tal manera que tras la interacción con la muestra, el sistema de lentes posterior va a generar las imágenes que van a llegar a nuestros detectores. La información que obtenemos con este modo fundamentalmente es información cristalográfica, ¿de acuerdo? Son esas publicaciones, si alguien ha tenido la ocasión de trabajar con ellas, donde vemos un fondo blanco, nuestro compuesto es oscuro, ¿de acuerdo? Nuestros columnas atómicas aparecen en contraste oscuro, son imágenes de alta resolución, también va asociada a la difracción de electrones, y siempre vamos a poder tener algo de información analítica, pero de manera muy local, ¿vale? El segundo modo de trabajo es modificando cómo llega el haz de electrones a nuestra muestra. Ahora hacemos que el sistema de lentes focalice nuestro haz sobre la muestra y lo que hacemos es escanearlo sobre ella, de tal manera que lo que va a llegar a los detectores es información punto a punto de lo que está pasando en nuestro material, ¿sí? ¿Qué tipo de información obtengo en este caso? Pues fundamentalmente, aunque también tengo algo de información cristalográfica, información analítica. Vamos a ver en detalle en qué consisten estas técnicas de imagen y si revisáis bibliografía, lo más probable es que os encontréis siempre asociado un mapa de composición química, ¿de acuerdo? Es decir, entendemos de manera local qué ocurre con información analítica en nuestro material. Y este es en el modo en que me voy a enfocar hoy, ¿de acuerdo? Voy a continuar a partir de aquí hablando solamente de Scanning Transmission Electron Microscopy, microscopía electrónica de transmisión en modo scanning.
Bueno, pues retomando un poco lo de la resolución espacial. Si yo tengo una buena fuente de emisión de electrones y combino esto con un buen corrector de aberración esférica, lo que voy a conseguir es que sobre mi muestra voy a formar una sonda de tamaño subnanométrico, 0.08 nanómetros, ¿de acuerdo? Y la voy a poder escanear. Fijaros, si yo tengo una sonda tan pequeña, esta sonda va a ser más pequeña que la distancia que tengo entre dos columnas de átomos, de tal manera que al escanear voy a conseguir resolución atómica. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a ver, una vez que ha interaccionado mis electrones con mi muestra, qué es lo que ocurre. Y este esquema posiblemente lo hayáis visto muchísimas veces. Yo lo cuento de manera un poco resumida de los fenómenos que voy a utilizar después, ¿de acuerdo? Para sacar información. Pues un haz de electrones incidente que va a atravesar una muestra que tiene que ser suficientemente delgada, eso sí, estamos hablando de transmisión, tiene que transmitir, ¿de acuerdo? Los electrones tienen que pasar a través de ella. Lo que va a ocurrir con la mayoría de los electrones es que ni siquiera se enteren de que hay una muestra allí, es decir, no van a interaccionar en absoluto con mi materia. Pero va a haber un porcentaje que van a ser dispersados inelásticamente, es decir, van a perder energía. Y como consecuencia de esa pérdida de energía posiblemente se produzcan emisiones de rayos X. Pero es que va a haber otro porcentaje, tampoco muy elevado, pero un porcentaje significativo, que van a ser electrones dispersados elásticamente. Van a variar su trayectoria, pero no van a cambiar en energía, ¿de acuerdo? Si yo para cada uno de estos fenómenos utilizo un detector adecuado, voy a poder obtener información de distintos procesos que ocurren en mi muestra, en muchos casos de manera simultánea. ¿Vale? Y voy a empezar hablando de lo que de qué información podemos obtener a partir de los electrones dispersados elásticamente, ¿de acuerdo? Que van a ser los que nos permitan tener técnicas de imagen en modo escáner. Pues bien, lo primero que tengo que hacer para ver es utilizar un detector. Y en modo scanning, generalmente, lo más empleado es un detector de alto ángulo y de campo oscuro, ¿vale? High Angle Annular Dark Field, que constituye el HA-ADF que veis en las publicaciones. ¿En qué consiste esta técnica? ¿Qué puedo hacer con ella? Bueno, pues si una vez que mis electrones han interaccionado con la muestra y son dispersados, yo utilizo un detector, yo no sé si se va a ver esto, pero bueno, ¿veis que aquí llegan intensidad de luz por aquí, radial? ¿O no veis? ¿Sí? Vale, pues llega algo. Utilizo un detector de altos ángulos, es decir, alejados del eje óptico, de donde está difractando. Lo que voy a obtener es una señal, unas imágenes cuya intensidad va a ser proporcional al número atómico. ¿Sí? ¿Qué tipo de imagen veo? Por ejemplo, esta. Un sistema multicapa, titanato de plomo, titanato de estroncio. En esta imagen, en la que tengo una buena resolución espacial, estoy viendo columna atómica a columna atómica, veo una clara diferencia de contrastes. Si me fijo en qué números atómicos tengo en los elementos que estoy analizando aquí, que estoy viendo en mi imagen, fijaros que el plomo tiene un número atómico muy superior al titanio y muy superior al estroncio. Es decir, aquellas columnas que tengan mayor intensidad son aquellas que provienen del átomo más pesado. Estoy identificando columnas de titanato de plomo, capas de titanato de plomo. Mientras aquellas que tienen un número atómico menor van a tener un contraste más oscuro. De manera cualitativa, lo que estoy consiguiendo es, en una imagen, obtener información analítica directamente. Para aquellos que crecen materiales, para aquellos que tienen sistemas multicomponentes, nanopartículas, core cell, el identificar ya en una imagen dónde están situados mis elementos nos aporta muchísima información. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de HADF. En este caso, aumentamos más los aumentos, tenemos más aumentos y dentro de la propia capa podemos diferenciar columnas de átomos más pesados con mayor contraste, columnas de átomos más ligeros con menor contraste. ¿Cómo de ligeros? Pues estamos en un manganeso que tiene un número atómico de 25. Pero claro, aquí trabajamos al final con óxidos, con nitruros, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa con esos elementos más ligeros? Porque yo no los veo aquí. En esta imagen, en ningún sitio me aparecen los átomos de oxígeno, ¿verdad? Las columnas atómicas de oxígeno. Si nos fijamos en cómo es la difracción de una columna de átomos de oxígeno, de nuevo no sé si se ve, pero aquí lo que no nos está llegando es nada de intensidad, ¿vale? En altos ángulos. Si yo estoy utilizando un detector en estos ángulos y aquí no me llega información de mi elemento, evidentemente no lo voy a ver. No puedo verlo con esta técnica. ¿Qué puedo hacer? Modifico los ángulos de mi detector. Si yo ahora me coloco en un intervalo angular donde mis elementos ligeros sí tienen contribución, voy a ser capaz de verlos. El resultado, bueno, esta es la técnica de Annular Bright Field, ¿vale? ABF, también las veréis en las publicaciones, que está restringido en un intervalo angular muchísimo inferior al previo que estábamos viendo, ¿vale? El resultado es una imagen, como veis ahora el contraste cambia completamente, se ha invertido, las columnas de átomos están oscuras y si comparáis las dos, seguimos identificando los cationes pesados, pero aparecen nuevas columnas de átomos, ¿veis? Que no están aquí. Estas columnas de átomos son los átomos ligeros. Ahí estamos viendo las columnas de átomos ligeros. Eso sí, lo que no tenemos ahora es la relación proporcional entre intensidad y número atómico, ¿vale? Pero como podemos simultáneamente obtener las dos imágenes, porque fijaros la configuración de los detectores, no influyen el uno en el otro, las podemos obtener a la vez, con lo cual obtenemos la información analítica cualitativa junto con la localización de átomos ligeros, ¿vale? Combinando estas dos técnicas de imagen. ¿Para qué las podemos usar, estas técnicas? Algunos ejemplos de aplicación de caracterización de materiales. Bueno, pues en estas nanocolumnas de nitruro de galio dopados con indio para el desarrollo de diodos de emisión de luz, ¿de acuerdo? Estas están crecidas en el ISOM. Pues lo que vamos a poder estudiar en este tipo de materiales, saber, bueno, tiene estructura tipo wurtzita, derivada de la wurtzita, ¿vale? De tal manera que poder identificar cómo están situadas los cationes pesados respecto a los ligeros nos va a dar información directa de la polaridad de mi muestra, que va a tener una gran repercusión en cómo emite mi LED, ¿de acuerdo? Podemos evaluar, si veis aquí solo estamos identificando los átomos pesados, pero aquí vemos pesado, una columna ligero, pesado, ligero, pesado, ligero. Estamos viendo que la polaridad, la terminación en nitrógeno según la dirección de crecimiento se mantiene, ¿sí? Esto podemos estudiarlo a lo largo de todo el material e identificar incluso defectos aislados donde abajo, arriba, arriba encontramos defectos aislados maclas que nos dan una celda unidad tipo blenda dentro de nuestra estructura wurtzita, pero que no nos afecta mucho las propiedades porque la polaridad, la distribución primero pesado, luego ligero, se mantiene, no se rompe, ¿sí? Otro ejemplo es poder relacionar de nuevo esta distribución de catión pesado, catión ligero, polaridad, respecto a la morfología que tienen estos hilos crecidos para LED. ¿Por qué? Porque vemos que aquí tenemos estabilización de planos semipolares, aquí completamente polares, y si analizamos en detalle qué es lo que está pasando, vemos que está relacionado con dominios de inversión de la polaridad. En estas zonas de aquí que terminan en planos semipolares, la terminación es galio, mientras que en estos de aquí que terminan en plano polar, la terminación es nitrógeno, ¿de acuerdo? Esto afecta directamente al tipo de emisión que estamos viendo desde estos materiales. La única manera de encontrar esta información es a través de estas técnicas. Pues bien, ya vista las técnicas de imagen, ¿qué podemos obtener de las técnicas espectroscópicas? ¿Qué pasa cuando podemos analizar los electrones que han perdido energía? Pues en este caso lo que vamos a hacer es, bueno, prescindir de algunos de los detectores que tenemos, nos vamos a las técnicas espectroscópicas, perdemos energía, vamos a eliminar el detector ABF porque necesito colocar un espectrómetro ILS en esta línea de paso de los electrones, ¿de acuerdo? Y además voy a poder introducir un detector de EDS
y voy a poder simultanear la adquisición de estas dos señales. Ahora vemos en detalle en qué consiste cada técnica. Pero si os dais cuenta, además mantengo este detector, no lo necesito eliminar, no me interfiere, de tal forma que voy a conseguir obtener información analítica a nivel local, combinando señales espectroscópicas, pero también de imagen, lo cual me va a correlacionar punto a punto información composicional con dónde estoy en mi material, ¿vale? Pues un poco de manera muy breve, ¿en qué consiste la técnica de dispersión de energías, EDS? Posiblemente lo hayáis estudiado ya. Pero para recordar un poco, refrescar, tenemos edad de electrones incidente que va a llegar a nuestro núcleo en este esquema tan simple de lo que es el núcleo, y uno de estos electrones pues puede hacer que un electrón interno de nuestro núcleo promocione a niveles vacíos desocupados por encima del nivel de Fermi, ¿de acuerdo? Y que en el momento en el que este electrón se relaja y vuelve a caer a su nivel fundamental, posiblemente lo que ocurra es que emita un fotón de rayos X. Por lo tanto, EDS va a recoger la energía de los rayos X emitidas como resultado de la interacción del haz incidente con nuestra materia. Como la distribución de niveles energéticos va a depender de qué elemento esté participando en el proceso, voy a poder tener información de la composición. Pero además, si analizo la relación de intensidades de las señales, voy a poder cuantificar cuáles son los elementos que están presentes en mi muestra. ¿Qué hace ILS? ¿Qué es ILS? ILS es la espectroscopía de pérdida de energía de los electrones. De pérdida de energía de los electrones, es decir, en el mismo proceso que antes, porque todo ocurre a la vez en la materia, no podemos separar, podemos decidir dónde miramos, pero todo pasa a la vez, ¿vale? En el mismo proceso de antes, el electrón que promociona a un nivel superior hará lo que haga después, pero yo ahora lo que me voy a fijar es en qué le pasa a este electrón incidente, y es que va a perder energía porque la ha cedido, ¿sí? Pues esta energía que pierde el electrón incidente es la que voy a estudiar yo por ILS. El espectro ILS va a recoger la energía perdida por un electrón incidente tras participar en el proceso de excitación de nuestra muestra. De nuevo, como esta pérdida de energía está asociado a un salto de niveles energéticos, que va a depender del elemento que tengo, voy a poder tener información de la composición. Pero es que ahora estamos hablando de un proceso primario, no es una emisión de un fotón en un proceso secundario debido a un cambio de energía, con lo cual mi resolución energética va a ser muchísimo mayor. Y lo que voy a ser capaz de ver es variaciones que tienen que ver con la distribución de estos niveles energéticos, y voy a poder obtener información acerca de cómo están coordinados los átomos en mi muestra. Y es más, voy a poder de la misma manera analizar el estado de oxidación en cada punto de mi muestra, saber cuál es la valencia de mis elementos, que en ocasiones nos van a condicionar completamente las propiedades. Por tanto, ILS nos va a proporcionar información local acerca de la estructura electrónica, ¿sí? Un poco una comparativa breve entre las dos técnicas. ¿Qué nos dan cada una de las técnicas? Bueno, ILS, proceso primario, EDS, proceso secundario. Ya aquí tenemos una disminución en la resolución de energía. Desde el punto de vista de identificar elementos, ambos nos lo van a permitir. Sin embargo, como tengo mejor resolución en ILS, la información de la estructura electrónica únicamente va a ser posible a través de la técnica de ILS, no de EDS, ¿vale? La eficiencia en la adquisición de la señal va a ser mayor, mucho mayor en el proceso de ILS que en el proceso de X. ¿Por qué? Pues simplemente cómo está configurado el microscopio. Es decir, mi haz de electrones llega, los electrones que han perdido energía y que voy a tener en mi detector, en mi espectrómetro, forman un pequeño ángulo sólido aquí abajo, con lo cual yo voy a recoger en mi espectrómetro la mayoría de los electrones que han perdido energía. Sin embargo, la emisión de fotones de rayos X ocurre en todo el volumen y mi detector va a estar confinado en un pequeño ángulo sólido. Solo voy a obtener un pequeñísimo porcentaje de los rayos X que se emiten, ¿de acuerdo? Voy a tener
menos eficiencia en la adquisición de la señal, aunque bien es cierto que se está trabajando muchísimo en mejorar esta eficiencia y hay un desarrollo ahora muy importante de detectores de EDX que está mejorando, permite obtener cosas bastante interesantes por EDX. Vale, y por último, si hablamos de cuantificación de las señales a partir de la intensidad, aquí sí que EDX es muchísimo más fiable, porque el fondo de una señal EDX, los procesos secundarios que influyen en la intensidad de esas señales son muchísimos menores en EDX que en IRS, ¿vale? Bueno, pues si nos fijamos y nos quedamos con el EDX, ¿qué pasa con sus limitaciones? Pues que el tener menor resolución de energía me va a proporcionar menos información. Bueno, la utilizo para lo que lo necesito, ¿de acuerdo? Y por otra parte, esto sí que es importante, el tener menor eficiencia en la adquisición de la señal, ahí sí que me va a condicionar completamente el tiempo de adquisición que yo tengo que emplear en el microscopio para obtener información. Y eso, en cierta manera, me va a limitar la resolución espacial. ¿A qué me estoy refiriendo? En el fondo lo que estamos haciendo es introducir un material bajo un haz de electrones muy potente. ¿Qué ocurre con las muestras? Pues que a veces no sobreviven, La mayoría de las ocasiones se dañan. Si yo tengo que aumentar el tiempo de exposición de esta muestra al haz porque necesito adquirir suficiente señal, la voy a dañar aún más. Por lo tanto, al final, la resolución espacial, aunque sea posible obtenerla, y la resolución en energía, en definitiva van a ser un balance respecto a la estabilidad de mi muestra. Si mi muestra es muy sensible a la de electrones, voy a comprometer la resolución espacial y la resolución de energía para poder obtener información sin dañarla, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que nos pasa con EDS, como necesitamos muchos tiempos de adquisición, condicionamos la resolución espacial, no nos vamos a resolución atómica, nos quedamos un poco por debajo, ¿vale? Algunos ejemplos, pues estas columnas que os enseñaba antes, lo que tienen es un disco de nitruro de galio sustituido por indio en el medio, ¿vale? Y esto es lo que nos va a emitir. Podemos localizar ese disco de indio, saber exactamente si está creciendo de la manera que creen los crecedores que está ocurriendo. Pues podemos escanear esta columna, que no sé si la veis bien aquí, y obtener el espectro de X en cada uno de estos puntos. Y a partir de este espectro de X saber dónde está la señal del galio, dónde está la señal del nitrógeno, dónde está la señal del indio, ¿de acuerdo? De tal forma que puedo localizar espacialmente dónde está el elemento que es responsable de mi propiedad, ¿vale? Podemos localizarlo y comprobar si es exactamente lo que creíamos que pasaba o si tenemos que modificar algo en el crecimiento para obtener lo que yo quiero, ¿sí? Otro ejemplo, de nuevo, InGaN, ¿vale? Indio sustituyendo al nitruro de galio dentro de columnas de nitruro de indio. En este caso, lo que se observa en las propiedades es que emiten en dos bandas distintas, y eso puede estar relacionado con una distinta concentración de indio en las distintas zonas. Podemos ver si es eso lo que ocurre o es un tema geométrico. Es un tema de que tenemos planos polares aquí y semipolares aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer primero, en una primera visión, es que si yo obtengo información analítica cualitativa, parece que sí, que la señal de indio es más grande en esta zona central que en el resto, ¿vale? Tiene más intensidad. Es debido a que hay difusión. El indio no está tan localizado en unos planos semipolares que en unos planos polares. Pues ahí volvemos a las imágenes. Imágenes junto con EDX en suficiente resolución. No es atómica para el EDX, pero estamos cerca del nanómetro. Podemos ver que tanto en plano polar como en plano semipolar, en esta región no hay nada de indio. En cuanto me muevo a esta zona ya tengo señal de indio, ¿vale? Y también me pasa lo mismo en el plano polar. Y ahora, ¿podemos poner números? ¿Puedo decir exactamente, sí, es cierto, tengo más indio? Pues sí. ¿Qué podemos hacer? Podemos medir cuál es la concentración de indio punto a punto en distintos cortes de estos materiales. Y claro, estos números van a venir condicionados por la morfología, porque yo lo que estoy viendo es relación indio-galio. En función de cuánto galio, cuánto volumen de nitruro de galio tenga sin sustituir indio, me va a variar ese número, ¿de acuerdo? Aplicando factores geométricos voy a poder estimar con bastante precisión
cuánto indio me está sustituyendo al galio en las zonas B, que es muy superior, que las zonas A. Está doblando. De ahí el origen de la distinta emisión. No podemos verlo de otra forma, ¿vale? La única manera de llegar a estas resoluciones. Bueno, ¿y qué podemos obtener por ILS? Pues por ILS, si volvemos a nuestra tabla de resumen, como tenemos muchísimo menor tiempo de adquisición para tener buena señal, ahora sí que podemos irnos a la escala atómica. Y además, como tenemos una mayor resolución de energía, vamos a poder detectar cambios en los espectros que me van a proporcionar muchísima más información de mi muestra. ¿A qué me refiero con resolución en energía? Porque la resolución espacial la hemos visto, ¿no? Ya todos sabemos un poco qué es lo que es. ¿Qué es la resolución en energía? Mira, fijaros, este es un espectro de un óxido de cerio, la señal del cerio, pues tiene dos líneas, la M5 y la M4, ¿vale? ¿Qué veo en estas señales? Pues sí, parece que aquí hay un hombro, ¿verdad? Sí, parecen un poco asimétricas. Si yo ahora me voy a utilizar un buen espectrómetro o un monocromador, este es el tipo de señal que encuentro para el mismo elemento. Ahora sí que resuelvo con mucho detalle detalles en esta señal. Y si yo soy capaz de identificar detalles, cambios en estas líneas, sutiles cambios a lo largo de mi material, voy a poder correlacionarlo con cambios en las propiedades. ¿De acuerdo? Si no veo, no puedo identificar nada. Necesitamos una buena resolución de energía. ¿De qué resolución de energía estoy hablando? La que podemos obtener en una radiación sincrotrón, ¿vale? SAXS, ESFAS, pero a nivel local, porque yo me voy moviendo punto a punto con una atómica dentro de mi material, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos ver con esto? ¿A qué me refiero con cambios? Fijaros en estos tres, ¿vale? Estos son el estudio de los estados de oxidación del manganeso en nanopartículas de manganato de estroncio, ¿vale? Fijaros, estas tres señales son manganeso. Es la señal de ILS para manganeso. ¿Qué está cambiando aquí? El estado de oxidación. El primero es 2, 3 y 4. ¿Veis cómo cambia la forma? Yo lo puedo ver porque tengo suficiente resolución de energía. Pero además cambia la posición. ¿Qué me permite ver estos cambios? Pues que si yo ahora me voy a mi material, identifico distintas zonas, con defectos estructurales o no, ¿veis que esta señal no es exactamente igual que esta señal está más intensa, más cercana a manganeso 4 que a manganeso 3? Estoy identificando a nivel local cambios en el estado de oxidación que van a limitar completamente la propiedad magnética que yo tengo en las nanopartículas. De la misma manera, si puedo identificar pequeñísimos cambios, como en este caso, esto es titanio, la señal del titanio, ¿de acuerdo? En los dos casos. En un caso, un titanio en simetría cúbica, en otro caso, un titanio en simetría tetagonal. ¿Veis la diferencia? ¿Qué ocurre? Que este es el estudio de las estructuras que os enseñaba antes, de las multicapas. Si el material es ferroeléctrico, que yo tenga simetría tetagonal me da la propiedad, que la tenga cúbica me la quita. Identificar celda unidad, si tengo simetría cúbica o tetragonal, me está permitiendo identificar qué es lo que pasa en mi material y trabajar en el crecimiento para modificarlo si fuese necesario. Bueno, pues con estas resoluciones en energía os voy a enseñar un par de ejemplos, ¿vale? Otras multicapas. En este caso, óxido de lantano y manganeso intercrecido con óxido de níquel y lantano, ¿vale? Lantano-níquel. En este caso, las propiedades de este material, fundamentalmente magnéticas, van a depender, como siempre, de la calidad de lo que yo crezco, cómo de bueno es el crecimiento, y además del estado de oxidación del manganeso y del níquel en estas capas. Si yo lo primero que hago es, bueno, pues vamos a ver esta calidad, cómo están crecidas mis capas, y hago una imagen HADF para ver si veo las multicapas, como veíamos antes, me encuentro con esto. ¿Dónde están mis capas? ¿Qué está pasando? Fijaros, número atómico del níquel, 28, número atómico del manganeso, 25. Es tan parecido que no diferencio el contraste. Yo no puedo evaluar por técnicas de imagen cómo es la calidad de estas muestras. ¿Qué puedo hacer? Recurrir a ILS.
cojo una parte de esta muestra y decido encontrar el espectro, preguntar por el espectro en cada punto. Este es el espectro total que me da, en el que identifico la señal del manganeso, la señal del lantano y la señal del níquel. Vamos a ampliar esta zona. La señal del níquel, aquí. De nuevo necesito resolución en energía, si no, no la veo. Es imposible separar estas dos señales, si no. Pero una vez que las veo y las detecto, lo que puedo preguntarle al software después de haber recogido mis datos es, bueno, dime qué píxeles de todos estos contienen la señal del manganeso. ¿Vale? Y después dime cuáles tienen la señal del níquel. Y luego para completar la señal del lantano. De tal manera que por ILS ahora sí puedo identificar dónde están mis capas. Puedo hablar y puedo empezar a entender cuál es la calidad de mis intercrecimientos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me permite ILS? En este caso, pues ver que tengo intercaras distintas, que en el caso de que crezca manganeso sobre níquel, la intercara es muy abrupta, pero cuando crezco níquel sobre manganeso, tengo dos celdas unidad de interdifusión. Tengo caras asimétricas, y esto condiciona completamente el comportamiento magnético, porque si analizamos qué ocurre con el manganeso, que es el que me va a dar mi propiedad, aquí lo que estamos viendo es que donde hay interdifusión, el estado de oxidación del manganeso, la señal, es distinta a donde no la hay, ¿de acuerdo? Estamos teniendo una transferencia de carga en aquellas intercaras que tienen difusión. No podemos, por ninguna otra técnica, ver que tenemos caras asimétricas a nivel químico, a nivel de estado de oxidación. Sachs nos podría decir que tenemos estado de oxidación 4 y 3, pero no dónde, ¿de acuerdo? Pues un último ejemplo, y ya no os entretengo más. Nanocubos. Nanocubos en este caso a través de un material magnético, lantano estroncio, ¿de acuerdo? Nos encontramos con estos nanocubos y el grupo de investigación que caracteriza magnéticamente estos cubos nos dice, oye mira, tenemos un problema, este material debería ser magnético, pero me encuentro que tiene que haber una envolvente que pierde la propiedad magnética. Los cubos deben ser realmente formados por un core shell, ¿vale? Una estructura no homogénea. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues cuando nos vamos a estudiar estos materiales en el microscopio podemos preguntarnos, bueno, ¿se ha producido una amorfización en la superficie? Me mata la propiedad en superficie. O bien me varía el estado de oxidación del manganeso en la superficie, o me está cambiando la composición en la superficie. Una de las tres tiene que ocurrir, porque si yo no veo la misma respuesta, algo pasa. Si nos ponemos a evaluar la cristalinidad en superficie, pues las imágenes ya mismamente nos dicen que esto es muy cristalino, ¿eh? Aquí no se está amorfizando nada, no hay amorfización. Y si nos ponemos a buscar defectos puntuales, que los hay, por la síntesis que llevan a cabo, nos encontramos, fijaros, ¿veis estos cuadrados, estas celdas unidad perfectas? ¿Veis que aquí me sobra columnas de átomos? ¿Vale? Quedan como estos círculos. ¿Qué es eso? Pues hacemos mapas químicos de ILS, identificamos que es lantano. Ah, bueno, no es manganeso. Si es lantano y no es manganeso y no me afecta el estado de oxidación del manganeso aquí alrededor, no está influyendo en mis propiedades magnéticas, ¿vale? ¿Qué son? Son inclusiones de óxido de lantano derivadas de la síntesis, ¿de acuerdo? Un poco así rápido. Vale, pues entonces no tengo amorfización en superficie, tengo defectos puntuales pero no afectan al magnetismo. ¿Varía el estado de oxidación del manganeso? Pues sí. Si yo estudio punto a punto desde la superficie hasta el centro de la partícula, que es lo que pasa con el manganeso, pues en todas estas señales es igual, fijaros, aquí cambia. Cambia ligeramente, de tal manera que la partícula tiene un estado de oxidación esperado, el esperado por la composición nominal, pero en la superficie, dos celdas unidad, lo que tenemos es un estado de oxidación menor, ¿vale? Tenemos una disminución significativa del estado de oxidación manganeso en la superficie. ¿Por qué? Me cambia la relación lantano-estroncio, que hace que cambie el estado de oxidación del manganeso. Tengo deficiencia de oxígeno,
nos tenemos que poner a ver qué pasa con los otros elementos. Y de nuevo, si usamos ILS, decimos, bueno, ¿qué pasa con mi lantano y mi estroncio a lo largo del borde hasta el centro? Pues me voy al espectrómetro, empiezo a recoger señales y digo, vale, veo el manganeso, veo el lantano, el estroncio está a muy alta energía, estamos hablando de casi 2000 electronvoltios de pérdida. Y es una señal muy bajita, tiene muy poca intensidad respecto al ruido. Si yo tengo que trabajar en unas condiciones en las que me aseguro que no voy a destrozar estos nanocubos bajo el haz, no tengo tiempo de adquisición suficiente como para conseguir una buena señal de estroncio. ¿Qué hago? ¿Aquí paro? Pues si os acordáis, podíamos combinar el detector de DS, no nos molestaba, si lo usamos no nos molesta mucho. Puedo combinar la detección de señales ILS con la detección EDS. Ahora sí, bueno, aquí no se ve prácticamente nada, pero os prometo que aquí está la señal del estroncio, ¿vale?, que puedo monitorizar simultáneamente a la señal de ILS. De tal manera que voy a tener información del manganeso por ILS y por EDS, información del lantano por ILS y por EDS, información del estroncio por EDS, y el oxígeno me voy a fiar más de la del ILS, ¿vale? En EDS está a muy baja energía, muy cerca del cero. Pues si analizamos qué ocurre con la señal de lantano y de estroncio, punto a punto, columna de átomo a columna de átomo, vemos que se varían de manera similar, es decir, no estamos hablando de variaciones en la relación estroncio-lantano en estos materiales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué tengo un menor estado de oxidación del manganeso? Pues si nos fijamos en la relación, la composición relativa entre el oxígeno y el manganeso, aunque muy sutilmente, hay una disminución de oxígeno justo donde veo el cambio de estado de oxidación, en estas dos celdas unidad, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tengo es la presencia de vacantes oxígenos en superficie que me está disminuyendo el estado de oxidación de manganeso, que me está haciendo cambiar las propiedades magnéticas. ¿Sí? Bueno, pues este es el último ejemplo que os quería enseñar, en donde espero no haberme pasado de tiempo para empezar, y después haberos pues un poco mostrado que desde hace solamente 15, 20 años, no más de 15, tenemos un gran desarrollo en la instrumentación asociada a la microscopía electrónica de transmisión, que sigue desarrollándose a una velocidad de vértigo, ¿vale? Y que si conseguimos combinar esta instrumentación con una buena optimización de las condiciones experimentales para cada uno de nuestros materiales, sí que vamos a ser capaces de obtener una grandísima variedad de información de nuestros nuevos compuestos sintetizados que nos van a permitir desarrollar nuevas aplicaciones, ¿de acuerdo? Pues ya solamente me queda agradecer a todas las personas que están involucradas en la síntesis, crecimiento y caracterización de propiedades de estos materiales que os he enseñado, en especial al grupo dirigido por José González Calvet, el grupo de materiales funcionales de la UCM, al que pertenezco, y a otra serie de colaboradores que son los que proporcionan estos materiales que podemos después estudiar. Ya solo me queda decir que muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Almudena, por esta charla que ha sido estupenda. Además, te ha faltado decir que animas a todos los presentes y a los que nos ven por las redes y por otros muchos sitios a ir a usar estos aparatos, sí. Que son estupendos y están deseando tener usuarios, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se usen, pero cuanto más los usemos, tanto mejor. Y podemos abrir un turno de preguntas a aquellos que queráis aclarar alguna duda. No hay dudas. Bueno, yo te pregunto algo, pero lo que pasa es que yo os conozco bien, entonces es trampa mis preguntas. No, quizás una de las dudas que la gente le suele quedar es la preparación de muestras, que es un poco especial. ¿Nos podías contar algo? Sí, la preparación de las muestras va a depender del tipo de muestra que es. Si es un polvo policristalino, una síntesis, lo que se hace es intentar disminuir el tamaño de partícula por morturación y después se dispersa en un disolvente que no afecte al material por ultrasonidos y esa suspensión se deja caer sobre el portamuestras, que es la rejilla que utilizamos para soportar la muestra.
Se complica bastante más cuando hablamos de materiales nanoestructurales, crecimientos de láminas o crecimientos de columnas, porque ahí es necesario adelgazar en la mayoría de las ocasiones, porque la lámina delgada tiene un espesor y hay que llevarla que sea transparente al haz, igual que las columnas, y en ese caso la preparación de la muestra conlleva adelgazamiento mecánico, adelgazamiento final por adelgazamiento de iones, es bastante más tediosa, puede llevar 2-3 días preparar una muestra para poder ser luego estudiada por microscopía electrónica de transmisión. O sea, que lo que os está diciendo es que tan importante como saber mirar lo que tenéis que saber mirar preparar. es saberlo preparar. Sí, Es sí, decir, eso seguro. una buena imagen nunca la vais a tener sin una buena preparación previa. Eso seguro. Que a lo mejor estáis mirando 1 hora o 2 y ya lleváis 2 o 3 días Sí, sí, antes, eso seguro. o más preparando vuestra muestra. No sé si alguien más se anima, ¿no? Bueno, luego la podéis contactar, podéis cogerla después, luego sin las cámaras, sin estas vergüenzas que dan en los directos, y agradecerte una vez más que hayas estado aquí, y cuando quieras volver, esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias.